Mis queridos compañeros, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josué Rastavira, soy estudiante de la carrera de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Chilpancingo. Y el día de hoy vamos a presentar un nuevo video de cómo, pues vamos a ver lo que es el área de conceptos fundamentales para lo que es la materia de programación lógica funcional del sexto semestre. Así que vamos a conocer unos pequeños conceptos para dar inicio al área de programación lógica. Así que quédense con nosotros porque comenzamos. Bueno, el primer paso, vamos a ver lo que es el estilo de programación. ¿Qué trata el estilo de programación? Les vuelvo a repetir, el estilo de programación son aquellas formas de programación y tipos que se incorporan son bastantes, pues, ¿cómo explicarles? Las técnicas de programación son bastante variadas, pues aunque puedan que muchos de los solo conozcan una metodología para realizar programas, en la mayoría de los casos las técnicas se encuentran en una programación modular o estructurada, pues existe una gran variedad de programación, a la cual lo vamos a explicar detalladamente. Número 1. Programación estructurada. La programación estructurada está compuesta por un conjunto de técnicas que han ido evolucionando, aumentando considerablemente la productividad del programa, reduciendo el tiempo de depuración y mantenimiento del mismo. Esta programación estructurada pues utiliza un número limitado de estructuras de control, reduciendo así considerablemente los errores. ¿Qué se debe incorporar a esta programación? Un diseño descendente, o conocido como top-down, que esto es, el programa se descompone en etapas o estructuras jerárquicas. Debe tener recursos abstractos, o conocido como simplicidad, y estructuras básicas, es decir, secuenciales, selectivas, pueden ser repetitivas, puede ser etcétera. Así que ese es un tipo de estilo de programación. Número 2. Programación modular. La programación modular pues consta de varias secciones divididas de forma que interactúan a través de llamadas a procedimientos que integran el programa en su totalidad. ¿Qué quiere decir? En la programación modular, el programa principal coordina la llamada a los módulos secundarios y pasa los datos en forma de parámetros. Un ejemplo claro es cuando tú realizas ¿qué podemos hacer? Pues cuando tú creas un programa, a veces es necesario crear clases para que tú llames mediante parámetros y aplicando objetos para que tú puedas tener las características que tiene cierto objeto. Por ejemplo, un carro. Un carro no solo es un carro. ¿Qué tiene? Tiene una marca, tiene un modelo, tiene un año. Eso se le conocen en programación como parámetros, son las características que tiene ese objeto. Así que, pues así se le van llamando mediante los objetos, incluyendo los parámetros. A su vez, cada módulo puede contener sus propios datos y llamar a otros módulos o funciones. Nosotros algunos lo conocemos como las clases. Número 3. Programación orientada a objetos. Bueno, esto pues para algunos ya se le ha de sonar familiar este tipo de programación. Lo vimos en segundo semestre de la carrera de sistemas. Vimos esta materia llamada programación orientada a objetos. ¿En qué se trata? Se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad del desarrollo de los programas gracias a la reutilización de los objetos. El elemento principal de la programación orientada a objetos es el objeto, como su nombre dice. El objeto pues es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructuras y forman parte de una organización. Un objeto contiene varios datos bien estructurados y puede ser visible o no, dependiendo del programador y las acciones del programa en ese momento. Si han de recordar ustedes, los que ya llevamos la materia de programación orientada a objetos, cuando tú creas el programa en una clase, tú estás desarrollándolo, la clase, hay algunas partes que tú como programador puedes ocultar, es decir, no puedes mostrarlo. Por lo tanto, por ejemplo, los atributos que tiene que poseer, por ejemplo, yo soy una persona y yo tengo varias clases. Yo también tengo una fecha de nacimiento, todo. Tengo una boleta, si yo quiero tener todo. En por ejemplo, en la clase yo tengo una clase llamada acta de nacimiento.
yo no puedo mostrar cuál es mi nombre. Yo a lo mejor yo digo, no quiero que sepa mi nombre. Pues eso va a ser tipo privado. Ya eso es dependiendo del lenguaje de programación como se escriba. Pero continuamos. El polimorfismo y la herencia son una de sus principales características y por ello dedicaremos más adelante pues vamos a seguir explicando un poquito más sobre estos dos temas, ya que estos dos temas lo vimos también en programación orientada a objetos, lo que es polimorfismo y herencia. Número 4. Programación concurrente. Este tipo de programación se utiliza cuando tenemos que realizar varias acciones a la vez. ¿Qué quiere decir? Se suele utilizar para controlar los accesos de usuarios y programas a un recurso de forma simultánea. Se trata de una programación más lenta y laboriosa, obteniendo unos resultados lentos en las acciones. ¿Qué quiere decir? Esto es cuando puede ser cuando quieren accesar varios usuarios, programamos, por ejemplo, una conexión de base de datos. Puede ser una vinculación de programación estructurada con una base de datos, acceden varios usuarios a aquella base y esto se vuelve una programación más lenta y un poco compleja. Esto quiere dar a entender lo que es la programación concurrente. Número 5. Programación funcional. Se caracteriza principalmente por declarar y llamar funciones dentro de otras funciones. ¿Qué quiere dar a entender? Pues tú puedes tener una función, pero esta función puede tener dentro otras funciones. Se están llamando funciones más función. Esa es una de las características que tiene la programación funcional. Es algo básico, pero sí un poquito complejo a la vez. Número 6. Programación lógica. Este tipo de programación se suele utilizar en la inteligencia artificial o conocida como nosotros como la robótica. Y también se ocupa en lo que son los pequeños programas infantiles. Se trata de una programación basada en cálculo de predicados, se le llama, que es decir, es una teoría matemática que permite lograr que un ordenador basándose en un hecho y reglas lógicas pueda dar soluciones inteligentes. Estos tipos de programación, estas dos últimas, programación lógica y funcional, como su nombre dice la materia por igual, eso lo vamos a ir abarcando durante ese semestre y debemos tomar en cuenta que esto nos va a ayudar para lo que es inteligencia artificial. Así que pasamos a la siguiente etapa de este video. La siguiente etapa que vamos a tomar en cuenta es la evaluación de expresiones en diferentes lenguajes. Pero hay que tomar en cuenta, ¿qué son las expresiones? Bueno, según las expresiones son el método fundamental que tiene el programador para expresar computación. Es decir, las expresiones están compuestas de operadores, operandos, paréntesis, llamadas a funciones. Los operadores pueden ser unarios, que cuando solo tienen un operando, que son operadores prefijos. También existen binarios, que son de dos operandos, que vienen siendo operadores infijos. Y también de ternarios, que vienen siendo de tres operandos. Pero también existe una orden de la evaluación de los operadores. En este caso viene siendo el orden en el que se evalúan los operadores, vienen dados por unas reglas. Las reglas de procedencia, las reglas de asociatividad y el uso de las paréntesis. Vamos a la evaluación de expresiones ya directamente. Hay que tomar en cuenta que toda expresión regresa un valor. Si hay más de un operador, se evalúa primero operadores de mayor precedencia. En caso de empate, se aplica la regla de la asociatividad. Para evaluar una expresión no hay que hacer nada del otro mundo, pues solo hay que saber sumar, restar si un número es mayor que otro. Hay tres reglas de prioridad a seguir para una expresión. Primero, los paréntesis si las tiene. Después seguir el orden de la prioridad de operadores. Y por último, si aparecen dos o más operadores iguales, se evalúan de izquierda a derecha. Las expresiones son de secuencias constantes o de variables separadas por operadores válidos. Se puede construir una expresión válida por medio de una sola constante variable, la cual puede ser precedida por un signo de más o menos. Una secuencia de términos que pueden ser las constantes, las variables o las funciones, separados por operadores. Hay que tener en cuenta eso. Además debe considerarse toda variable utilizada
en una expresión debe tener un valor almacenado para que la expresión al ser evaluada dé como resultado un valor. Cualquier constante o variable puede ser reemplazada por una llamada a una función. Como en las expresiones matemáticas, una expresión en Pascal se evalúa de acuerdo a la precedencia de operadores. Hay que recordar esa parte del Pascal, hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que también existe lo que es la jerarquía de operaciones. Esa es otra parte que debemos tomar en cuenta. Que el orden general de evaluación de los operadores de una expresión va de izquierda a derecha, con la excepción de las asignaciones que hacen de derecha a izquierda. Podemos tener las tres reglas que tiene esta evaluación de expresión, que es la número 1. En toda expresión se evalúa primero las expresiones de los paréntesis más anidados, es decir, interiores unos a otros, y esto modifica la prioridad según la cantidad de estos, las cuales tienen que estar balanceados el mismo número de paréntesis que abren de ser igual al número de paréntesis que cierran. Y la segunda regla, pues todas las expresiones se evalúan tomando en cuenta la jerarquía de operadores, y todas las operaciones, que es la regla número 3, se evalúa de izquierda a derecha. Pero hay que tomar en cuenta que existen varios lenguajes de programación y a cada uno reacciona a su respecto lenguaje en este caso. Por ejemplo, el lenguaje C permite evaluación de circuito corto con los operadores booleanos, de manera booleana. El lenguaje de programación Pascal, hay que recordar de Pascal, no permite evaluación de circuito corto. No se pueden usar sentencias del siguiente tipo. Por ejemplo, eso se los vamos a mostrar en pantalla, porque esto no vamos a tomar en cuenta que no va a acceder a una oposición de un array, ¿no? Conocido en español como un arreglo. Esto se lo vamos a mostrar en pantalla. Y por el último lenguaje viene siendo Ada. Ada también fue con otro lenguaje de programación, que aquí indica que su comando AND, OR no son operaciones de circuito corto, y OR-TEM y AND-TEM sí son operaciones de circuito corto, pero como les expliqué anteriormente, esto pues depende del lenguaje de programación que estén utilizando, como mostró el lenguaje C, Pascal, Ada, está Java también. Existe una gran jerarquía, eso se lo voy a mostrar en pantalla, y pasamos a la siguiente etapa del video. Bueno, bien, vamos a la siguiente etapa que es la definición de funciones. Como vamos a quedar claro, las funciones se crearon para evitar tener que repetir constantemente funciones de código. Es decir, ya establece un pequeño bloque, y supongamos este pequeño bloque tiene un código, que esto se va a repetir, así que para evitar que estemos ingresando el mismo código, ya tenemos un bloquecito. Ese bloquecito ya es el código que nosotros vamos a tener para ocuparlo en alguna parte. Pues esa función puede considerarse como una variable que cierra el código dentro de sí, como explicado, es un bloque. Por lo tanto, cuando accedemos a dicha variable, la función en realidad lo que estamos diciendo al programa que ejecuta un determinado código preferido anteriormente. Es como los métodos. Un ejemplo claro, cuando nosotros ingresamos que hay que a ver, ¿qué puedo usar? Créame un programa que me calcule el área de un círculo. Todos conocemos el área del círculo, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado, esa es la fórmula. Pero en programación tenemos que llamar a la función pi, porque nosotros no tenemos el valor conocido. O por ejemplo, cuando nosotros queremos aplicar el radio al cuadrado, nosotros tenemos una variable, supongamos, llamada r. Pero ¿cómo lo vamos a elevar al cuadrado? Sé que pensarían, pues multiplicamos r por r porque da r cuadrada. Pero si lo aplicamos mediante una potencia, se puede. Aplicamos la función, todos conocen en Java, que llamamos a la clase math y llamamos a la función pow, que es para elevar. ¿Sí es pow? Creo que sí. Creo que sí si es al cuadrado, creo math.pow y elevas al cuadrado. Déjame recordar que sí. Y pues, si llamamos ese punto pow es una función de la clase math. Si me entienden, esa pow es una función que va a estar repite y repite, y en vez de aplicar
Esa misma repetición pues ya lo agregamos en una función ya guardada. Eso ya viene pues de predefinido en Java. Pero vamos a continuar. Todos los lenguajes de programación tienen algunos elementos de formación primitiva para la descripción de los datos y de los procesos o transformaciones aplicadas a estos, tal como la suma de dos números o la selección de un número que forma parte de una colección. Estos elementos primitivos son definidos por reglas sintácticas y describen su estructura y significado respectivamente. Es decir, tenemos una entrada de parámetros. En el proceso va a tener una subrutina, una función, y en la salida un valor de retorno. Hay que recordar, si los estudiantes que vinieron conmigo en la materia de fundamentos de programación el primer semestre, pues vimos en el último tema sobre métodos. Métodos son las funciones. Por ejemplo, yo quiero crear un método que haga la función de una suma de dos números. ¿Qué pueden aplicar? A más B. El primer valor que sea A y el segundo valor B. ¿Para qué? Ya cuando yo llame a ese método, yo ya no me voy a pedir los dos valores, que vienen siendo 5 y 3. ¿Qué va a dar? 8. Así de fácil. Pero ya no voy a estar creando los atributos a cada uno, ya nomás voy a llamar a ese método, me va a arrojar el resultado, pero ya llamando a mis dos funciones o parámetros. Eso hay que tener en cuenta en lo que son funciones. Esa es una de las cosas más fundamentales en el área de programación. La siguiente etapa que vamos a conocer son la disciplina de tipos. ¿En qué consiste? Pues es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades o para seguir determinado un código de conducta u orden. Un ejemplo claro pues es lo que es la enseñanza en una materia ciencia técnica, especialmente en la que enseña en un centro, es decir, un docente sobre una materia o asignatura. En los lenguajes de programación con disciplina de tipos, cada tipo pues representa una colección de valores, es decir, datos similares. Una función cuyo tipo sea de A1 hasta AN, esa función espera n parámetros, va a esperar ciertos parámetros con tipos de A1 hasta AN y devuelve un resultado de tipo R dependiendo de la función en este caso. El conocer los tipos de las funciones ayuda a documentar los programas y a evitar los errores en tiempos de ejecución. ¿Qué quiere dar a entender? Cuando tú llamas a una función, raramente pues aparecen ciertos parámetros en este caso y te indica qué tipo de parámetros se va a instruir dentro de esta función, así que tenemos que tener en cuenta para evitar cualquier error. Como última etapa tenemos lo que son los tipos de datos. ¿Pero qué son? Pues en el lenguaje de programación el tipo de datos pues viene siendo el atributo de una parte de los datos que indica al ordenador o al programador algo sobre la clase de datos sobre las que se va a procesar. Pues este tipo de datos se define como un conjunto de valores y las operaciones sobre estos valores. Casi todos los lenguajes de programación explícitamente incluyen la notación de tipo de datos, aunque lenguajes diferentes puede ser una terminología diferente. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los lenguajes de programación permite al programador definir tipos de datos adicionales, normalmente combinando múltiples de elementos de otros tipos y definiendo las operaciones de nuevo tipo de datos. ¿Qué quiero dar a entender? Mientras yo esté programando y meta una clase o en el sistema de aplicaciones, esto yo puedo ir combinando tanto lenguaje de programación, por ejemplo, supongamos que vamos a poner system.out.print, estoy hablando en lenguaje Java, y yo pongo ahí un mensaje que pongo cálculo de dos valores mediante la suma. Y ya cuando yo quiero dar yo aplico dos números y todo, yo ahí se pone una cadena de caracteres. Pero resulta que yo voy a combinar ¿qué les puedo decir? Al momento de yo calcular los dos valores, entro a un proceso, le doy un valor a cada atributo
y ya cuando va a arrojar el resultado yo pongo un mensaje, el valor es, y ya le pongo el resultado. Es decir, combinando tanto lo que son datos, tanto de tipo cadena de caracteres, tanto numéricos, etcétera, se puede ir combinando así de fácil. Y como saben, pues les explica los tipos de datos que vienen siendo los byte, short, int, long, float, double, char, boolean y void. ¿Qué quiero entender? Por ejemplo, el byte es un numérico entero con signo, que viene siendo un valor chico. El short es viene siendo un numérico entero con signo, pero viene siendo un valor corto. Int es un número entero pero viene siendo, su nombre dice, es entero también. El float es un número flotante, es decir, un valor real con valores decimales. Igual por el double, no más que el float es simple, no tiene una expresión larga de decimales, a comparación del double es más largo. El char viene siendo un carácter unical, que es único. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F. No puede tener un conjunto de cadena de caracteres, no puede tener una cadena, así que nomás va a tener un solo carácter. Boolean, conocido como son datos lógicos, solo va a tener dos formas: verdadero o falso, así de fácil, o en inglés true o false. Y el void pues viene siendo datos vacíos, nada más es vacío. Y podemos verlo pues así, se lo explico más. Son son numéricos, lógicos y de cadena. Que el numérico viene siendo de tipo entero, que en esos está el float, está el integer. El real está el float y double. El lógico está los booleanos, que viene siendo falso o verdadero. El de cadena viene siendo tipo carácter o tipo cadena. Tipo de carácter como el famoso char, y en la cadena viene siendo string. Y pues estos se clasifican, estos tipos de datos, en simples y compuestos. Pasamos a la última parte ya para despedir este video. Bueno, y así es como llegamos al final de este video, amigas y amigos. Pues estos son unos pequeños conceptos fundamentales de lo que vamos a abarcar en esta materia de programación lógica y funcional. Ojalá que sigan presentando proyectos o tareas con videos para explicarles un poco más claro acerca de lo que vamos a ver en lo que es esta materia. Así que espero que les haya gustado estos conceptos fundamentales o lo básico que vamos a hablar a continuación. Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, dejen su comentario por cualquier duda, yo estaré al servicio para contestarles. Cuídense mucho, mi nombre es Josué Ernesto Avila, estudiante de la carrera de sistemas del sexto semestre del Instituto Tecnológico de Chipancingo. Cuídense mucho y nos vemos pronto, hasta la próxima.